has preguntado si has hecho algo por tu país? ¿Has analizado si tú y los miembros de tu familia han contribuido positivamente a tu país? En el andar de mi ministerio pastoral me he encontrado a personas creyentes en Cristo Jesús, seguramente poco conocedores de las Sagradas Escrituras, que piensan que todo lo que tiene que ver con responsabilidades ciudadanas con el mundo es malo, no tiene nada que ver con la vida cristiana, no tiene nada que ver con la vida espiritual, no tiene nada que ver con Dios, y que prácticamente lo que debe hacer un hijo de Dios cuando llega a hacerlo, cuando hace una decisión por Cristo y es salvado por Él, debe apartarse absolutamente de todas esas cosas. Hay por ahí grupos milenarios de evangélicos que inclusive han regresado a vivir a tiempos de las carretas y casi carentes de lo básico moderno, con tal de mantenerse en santidad y en pureza. Hemos estado tocando estos temas porque, aunque en mi país habrá elecciones el día 6 de junio, pero en realidad todos los hijos de Dios que estamos en este mundo tenemos responsabilidades cívicas, somos ciudadanos comprometidos, y máxime cuando analizamos la palabra de Dios. El título de este mensaje hoy es Deberes ciudadanos de los hijos de Dios. Deberes ciudadanos de los hijos de Dios. Y para no abrumarlos demasiado, solo quiero ofrecerles esta vez 3 pasajes bíblicos que establecen con toda claridad deberes ciudadanos de los hijos de Dios. Quiero decirles que en el pasado el pueblo de Dios no la tuvo fácil. Normalmente vivió deportaciones, vivió esclavitud cuando hablamos del Antiguo Testamento, y vivió imperialismos y vivió gobiernos déspotas y abusos extraordinarios cuando hablamos de las iglesias del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y hoy día en muchas partes del mundo esa situación no ha cambiado. Demos gracias a Dios que en su palabra hay instrucciones claras de qué es lo que espera Dios de mí y de ti como hijos suyos en relación a nuestros deberes ciudadanos. En primer lugar, acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Voy a leer los primeros 7 versículos porque este discurso es sumamente importante para que tome todavía un mayor realce en tu vida. Quiero decirte que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos, y en particular los capítulos 12 y 13, el pueblo cristiano estaba bajo el yugo del imperio romano. Ya varios cristianos, muchos cristianos, habían sufrido el tormento, la tortura y la muerte cruel por predicar a Cristo. De modo que los capítulos 12 y 13 de la carta a los Romanos no los está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia que está sentada en una playa veraniega, en una silla muy cómoda, tomando una bebida helada, refrescante y pasando la tarde. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los redimidos por Cristo
que están bajo una opresión feroz, porque estaba Nerón empoderado, lastimando a los redimidos por Cristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Palabra de Dios para sus hijos, los hijos de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amados hermanos, hermanas? La primera demanda de Dios para sus hijos como ciudadanos de algún país de este mundo, la primera demanda es que debemos obedecer las leyes civiles, someternos a las autoridades, darles la honra que el cargo les otorga, porque el orden y el gobierno son instituciones de Dios, porque nuestro Dios es Dios de orden. Amados, esto hay que entenderlo bien. Cuando la Biblia dice que la autoridad es de Dios, no quiere decir que Dios puso al partido político que está gobernando. Lo que quiere decir es que el origen de las leyes y el origen del arte de gobernar y el origen de vivir socialmente en orden y en paz vino de Dios. Basta con hojear el Antiguo Testamento, te vas a encontrar leyes sanitarias, te vas a encontrar leyes humanitarias, te vas a encontrar leyes de culto, te vas a encontrar leyes jurídicas, te vas a encontrar ciudades de refugio donde podían ser recibidos aquellos que hubiesen cometido algún delito involuntariamente o que fueran acusados falsamente. Si tú hojeas el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, te vas a encontrar una serie de leyes que Dios estableció para que su pueblo viviera en orden, viviera en paz. No se refiere a los partidos políticos que hoy gobiernan tu país o mi país. Se refiere al sentido de las leyes y a el orden que debe imperar en una sociedad para que todo transcurra de una manera positiva. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, él afirma: pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. De manera que las leyes que hoy tenemos y las autoridades que tenemos no nacieron ayer. Dios es el causante, el originador, para que este mundo viva en paz.
Primera demanda de nuestro Dios a sus hijos como ciudadanos de este mundo: obedezcamos las leyes de nuestro país, obedezcamos a nuestras autoridades, respetemos, honremos, paguemos nuestros impuestos, dando testimonio, porque finalmente dice el capítulo 13 de Romanos, termina diciendo que todo esto es para dar gloria a Dios y para dar buen testimonio y para testificar del amor y de la gracia de Dios para todo ser humano. Vamos al segundo deber que Dios demanda de todos sus hijos como ciudadanos de este mundo. Este segundo deber lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Quiero leerlo, es un trozo más breve, pero vale la pena conocerlo. El apóstol Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Vayan notando, vayan subrayando. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Segundo deber: orar en todas sus modalidades por las personas que nos gobiernan, que administran nuestro país, nuestro estado, nuestro departamento, nuestra provincia, nuestra ciudad. Orar en todas sus modalidades por ellos, pidiéndole a Dios de su misericordia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hemos de admitir, mis amados hermanos, que muchas veces, tal vez siguiendo líneas de conducta, comportamientos de otros ciudadanos, ofuscados por estados de corrupción, tal vez hasta habiendo sido víctimas de injusticias, ocupamos el tiempo en lugar de orar, más bien en enlistar errores, deficiencias, abusos. Y entiendo que debemos hacerlo, entiendo que debemos evaluar el trabajo de nuestros gobernantes. Por eso es el hecho de votar. De alguna manera nosotros, cuando en los países en los que vivimos y se vota por nuestros gobernantes, de alguna manera lo vamos a hacer a partir de un sentido o de un ejercicio evaluativo. Pero lo que el apóstol Pablo deseaba, inspirado de Dios, es que no perdiéramos el tiempo en ataques y no lo empleáramos en orar por los que nos gobiernan. Sería una magnífica idea para mis compatriotas que me reciben en esta ocasión, que votarán el próximo domingo 6 de junio, incluido yo, que tuviésemos en claro por qué persona o por qué partido vamos a votar y nos tomásemos un tiempo a lo largo de los días previos para orar por esos partidos, por esas personas, por los funcionarios que van a administrar las leyes, el orden en nuestro país y en sus distintas áreas. Subrayo que
orar en todas sus modalidades, porque dice rogativas, dice oraciones, peticiones, acciones de gracias, es decir, hay que orar por nuestros gobernantes de una manera apasionada, comprometida y completa, para que Dios tenga misericordia de nosotros y derrame bendiciones sobre nuestros pueblos. El tercer deber, y bueno, yo tuve que hacer una selección de pasajes bíblicos, hay muchos pasajes bíblicos respecto de nuestras responsabilidades como ciudadanos, pero un tercer deber que Dios espera que nosotros cumplamos, lo encontré en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Tomen nota sobre este versículo. Jeremías 29, 7. Ahora les voy a decir por qué. Lo que vamos a leer lo está diciendo el profeta Jeremías, inspirado de Dios, es decir, Dios está hablando al pueblo de Israel por medio de la boca del profeta Jeremías. Pero escuchen esto, el pueblo de Israel no está en su tierra, el pueblo de Israel está en Babilonia, ha sido deportado, ha sido llevado cautivo y lo va a estar por 70 años. Y estas palabras las dice Dios a su pueblo en un estatus de deportación en una tierra extranjera. Les dice esto: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo compromiso! Yo he sido traído cautivo. Estoy en un país que no es el mío. Inclusive estoy teniendo conflictos de idioma, de cultura, etc. Y Dios me pide que yo venga a ser un ciudadano proactivo, positivo, que procure la paz de la ciudad en la cual estoy viviendo, porque voy a tener paz si yo lo hago. No es mi país, no es mi ciudad, no son mis raíces, no es mi cultura, no es mi idioma, no es nada. Pero yo tengo que procurar ser un ciudadano pacificador, un agente de paz, porque en la paz de esa ciudad yo tendré paz. Quiero ilustrar este punto que es tan sensible y tan delicado. Hace tal vez un par de años, no sé, no estoy seguro, pero llegó una colonia de ciudadanos de otro país a nuestro país, a una ciudad fronteriza que se llama Tijuana. Este grupo de ciudadanos de otro país que llegó a Tijuana buscando la posibilidad de cruzar hacia la Unión Americana y no pudiendo hacerlo, se quedaron en la ciudad de Tijuana, y para sorpresa de todo el mundo, un buen número de ellos eran hijos de Dios, personas redimidas por Jesucristo. Buscaron iglesias evangélicas, los pastores los recibieron con el corazón abierto, buscaron trabajos
Y me consta, porque los he visto en la ciudad de Tijuana, altamente proactivos, productivos, desarrollando el trabajo que les salió a la mano, personas que les tendieron la mano y los contrataron, un grupo de ciudadanos de otro país perfectamente asimilados por la ciudad de Tijuana. No delinquen, no causan problemas, no generan alborotos, no están robando, no están lastimando a nadie, están trabajando, viviendo dignamente, decorosamente. Y algo maravilloso es que algunas iglesias evangélicas inclusive ya tienen un culto exclusivo para ellos, que ellos lo dirigen para cantar su música, para hacerlo en su idioma, para llevar sus vestidos típicos, para hacer su comida típica. La iglesia se ha enriquecido. Pensé en este ejemplo cuando leí Jeremías 29:7, porque justamente eso es lo que Dios le estaba instruyendo a su pueblo. Tú no eres de Babilonia, pero has sido llevado allá para aprender una grande lección. Sé un hombre o una mujer de paz. Procura la paz, trabaja la paz, construye la paz. Vive tú la paz que Jesucristo ha puesto en ti al ser tu Salvador y tu Señor. Porque esa paz se va a derramar y la van a disfrutar otros y la vas a disfrutar tú. Finalmente, yo sé que todos sabemos, a la luz de la Sagrada Escritura, que tú y yo tenemos una ciudadanía final y total. La Sagrada Escritura dice que nuestra ciudadanía es celestial. Algunos tenemos ahorita dos ciudadanías. Soy mexicano, pero soy ciudadano del reino celestial. Pero lo que finalmente quedará será mi ciudadanía celestial, pero en tanto viva yo en este país o en otro, Dios espera de mí que cumpla 3 deberes para Él. Primero, someterme a las autoridades en todo sentido. Segundo, orar en todas sus modalidades por quienes me gobiernan. Tercero, ser un agente de paz, un pacificador, modelando la paz de Jesucristo para bien de todos los demás. Amados, en tanto estamos en este mundo, tenemos el alto privilegio de ser sal y luz. Y el apóstol Pablo añadió, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. En tanto estamos en este mundo, somos ciudadanos de X país y Dios espera que lo honremos viviendo una ciudadanía ejemplar. Esfuérzate, esforcémonos por hacerle bien a nuestro país o al país al que Dios haya permitido que nosotros lleguemos para vivir. Oremos. Amado Padre Celestial, ten misericordia de tu mundo, este mundo por el cual enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para morir y salvar a todos aquellos
que pongan su confianza en ti. Haznos a tus hijos embajadores en nombre de Cristo. Recuérdanos el gozo y el privilegio de ser sal y luz, y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Seguiremos hablando a este respecto. En tanto, les envío un fuerte abrazo.